Hoy vamos a hablar de la importancia a la hora de transmitir un diagnóstico médico o de lo que por ahí puede ser una enfermedad o como decimos nosotros, una adaptación. Así que este espacio va destinado a todos aquellos que en algún momento han recibido algún diagnóstico que les ha generado mucho miedo y también si hay algún profesional de la salud para que aprendamos algunos tips a la hora de transmitir un mensaje. Nosotros siempre decimos que a mayor conocimiento de algo, menos miedo les tenemos. Y creo que eso es algo que nos da mucho la biodescodificación, que al poder entender lo que está atravesando mi cuerpo, no le tengo miedo a lo que se esté manifestando. Así que ese es nuestro objetivo para el día de hoy. Lo vamos a dividir en partes. Vamos a tener una primera parte donde vamos a estar exponiendo este tema y después para responder algunas duditas o consultas en caso de que alguien quiera. Así que bueno, los dejo con Agus, que va a dar la primera parte. Muy bien, Santi, muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas, a otra charla, a otro episodio más. Como les decía Santi, esta charla va dedicado a aquellas personas que quizás por desconocimiento, ¿no? A la hora de recibir un diagnóstico nos genera miedo, nos genera estrés, o no sabemos muy bien cómo funciona nuestra biología. Vamos en nuestra primera etapa de manera muy breve, vamos a contar un poquito cómo vemos nosotros desde la biodescodificación la enfermedad, cómo vemos los síntomas, una breve introducción. No vamos a entrar en el detalle porque es muchísima información y no es el objetivo de esta noche. El objetivo de esta noche es basarnos más en qué pasa cuando recibimos ese diagnóstico o esa noticia, ¿no? Que para muchas personas termina siendo no un diagnóstico, sino un pronóstico o un autopronóstico. También, si hay algún profesional de la salud, nos puede escribir en el chat si hay algún médico, alguien que se dedique justamente también, que trabaje en un hospital, una clínica y que dé diagnósticos a los pacientes, sea cual sea la enfermedad, sea cual sea la especialidad de la medicina, también nos puede compartir, porque esta charla también va dedicado para eso, ¿no? Aquellos que son alumnos y egresados del instituto. Saben que este tema lo vemos directamente en el módulo uno porque es uno de los temas más importantes. Vamos a ver que en una sesión de biodescodificación, perdón, de trabajar con el conflicto emocional de la persona, trabajamos con el conflicto de diagnóstico y ahora después le vamos a explicar por qué. Pero sí, muchas veces cuando hablamos, cuando tocamos este tema, no, nos falta ver como la especie de solución, ¿no? Si ya sabemos, bueno, si con un conflicto de diagnóstico a veces nos estresamos, o como el título de la charla, ¿no? A veces el diagnóstico puede ser peor que la enfermedad, y esto ya lo vamos a explicar por qué. ¿Qué pasa con la solución? Bueno, hemos preparado también una serie de tips, si se quiere llamar, o herramientas para aquellos que son profesionales de la salud, puedan brindarle a la persona, por más que no tengan conocimiento quizás de las 5 leyes biológicas o de cómo se ve la enfermedad desde los descubrimientos del doctor Hammer y de lo que enseñamos en biodescodificación, pero que al menos pueda dar un diagnóstico de manera empática o amable. ¿En qué sentido? Para no generarle otro estrés más del que ya tiene la persona. La persona viene o va, mejor dicho, a la consulta médica por un síntoma o por una enfermedad. Y muchas veces por ese diagnóstico se va con la enfermedad y además con otro conflicto que muchas veces se desencadena en otra enfermedad más. Que eso es lo que la medicina muchas veces llama metástasis. Para nosotros son otros conflictos que se viven muchas veces a raíz de un primer diagnóstico. Ahora, después Santi nos va a compartir un poquito, bueno, qué pasa esto cuando vamos al médico, ¿no? ¿Qué pasa cuando vivimos un shock emocional de manera impactante? Pero como para hacer un breve resumen o una breve introducción, desde la biodescodificación nosotros primero entendemos a la enfermedad no como algo malo, la entendemos como un proceso de adaptación en el cual aparece muchas veces cuando vivimos una situación de estrés, una situación, como les decía, de impacto emocional donde el principal factor o el denominador común que se cumple en esta situación es que es un shock, es algo inesperado, es algo que nos toma por sorpresa, es algo que en ese momento no le estamos encontrando solución a ese estrés, pero sobre todo lo que sucede es que vivimos en soledad la emoción de ese momento. ¿Qué significa? Que le podemos compartir a nuestros allegados lo que nos acaba de pasar, le podemos compartir lo que nos sucedió, pero lo que no compartimos en muchas veces es cómo nos sentimos.
Todas esas emociones que experimentamos ante un momento de estrés es lo que muchas veces nos guardamos. Y eso es lo que muchas veces aparece como síntoma físico, como patrón repetitivo, como comportamiento o a lo que llamamos también enfermedad. Cabe aclarar que, claro, ustedes se preguntarán, sobre todo aquellos que se conectan por primera vez a estas charlas, bueno, pero si el estrés nos lleva a enfermar, ¿por qué esas enfermedades aparecen en distintos órganos? ¿Por qué una persona se estresa y le aparece, por ejemplo, un cáncer en la tiroides? Otra persona que también vivió un estrés parecido se enfermó no de un cáncer en la tiroides, sino de un cáncer en el hígado, por ejemplo. Y otra persona totalmente distinta le dio una psoriasis en la piel. Los estreses que vivieron fueron parecidos, pero a uno le dio un cáncer de tiroides, otro un cáncer de hígado y otro le dio una psoriasis. Y quizás una cuarta persona vivió la misma situación y ni siquiera se enfermó. La situación puede ser un despido, puede ser una separación, puede ser un duelo, puede ser algo, como les decía, algo traumático que nos toma por sorpresa. Lo que vemos nosotros desde la biodescodificación es que no es el estrés en general, no es el estrés en líneas muy amplias lo que nos lleva a enfermar, sino de qué manera vivimos o interpretamos ese estrés. Y ahí es donde nuestra biología en milésimas de segundo va a analizar cuál es el programa que tiene que activar para solucionar ese conflicto. ¿Por qué decimos solucionar ese conflicto? Porque nosotros entendemos que la biología va a intentar resolver de manera biológica todos aquellos conflictos que psicológicamente no podemos resolver. Esos conflictos que con los pensamientos, con la mente, no le estamos encontrando solución, nuestro cerebro dice, no te preocupes, yo me encargo de solucionarlo. El tema que va a ser, ¿cómo? De manera biológica. ¿Y cómo es de manera biológica? Dependiendo cómo se haya vivido el conflicto, hay órganos que en el curso, en el diplomado, le llamamos que hacen masa, es decir, aumentan la función o aumentan el tejido, ¿sí? Puede haber una proliferación celular, se necesitan más células en un órgano por algo, ¿no? Ahí es donde vamos a ir a buscar, bueno, cuál es el sentido biológico de tener más células en el hígado, en el estómago o en la tiroides. O hay veces que la solución puede ser al revés. Hay un órgano que necesita menos células. Y ahí aparecen las úlceras, por ejemplo. Ahí aparece la reducción del tejido. ¿Pero cuándo? Durante una fase. Por lo general, durante la fase de estrés, cuando estamos viviendo esa situación, es donde va a aparecer todas estas, podemos resumirlo en adaptaciones en nuestro cuerpo. ¿Qué significa esto? Que cuando vivimos una situación de estrés, las células de nuestro cuerpo se adaptan para sobrevivir y para ayudarnos a superar ese estrés. Una vez que ese estrés pasa, una vez que esa tormenta termina, ya sea porque solucionamos el conflicto, si me quedé sin trabajo, no sé, consigo un nuevo trabajo, viví un duelo y puedo hacer ese proceso del duelo y voy saliendo y voy cerrando ese ciclo y me voy sintiendo mejor, entonces ese conflicto empieza a reducirse o empieza a terminar. Y ahí cuando mejor nos sentimos, ahí es donde nuestra biología dice, ahora tenemos que volver a la normalidad. Yo las células en tu cuerpo las modifiqué para sobrevivir o para superar un estrés específico. No las modifiqué para siempre. El cerebro dice, yo modifico ciertas células de tus órganos especiales para superar un conflicto. Cuando ese conflicto se supera, las células tienen que volver a la normalidad. Pero para volver a la normalidad pasan por un proceso de reparación. Ese proceso de reparación es el que muchas veces le llamamos enfermedad. No deja de ser un proceso en el cual, claro que es incómodo, claro que a veces el síntoma puede doler y tengo que hacer un tratamiento y tengo que ir al médico y nadie se quiere enfermar. Todos hemos pasado quizás por algún proceso que ha sido muy incómodo, muy doloroso, pero es distinto a decir este síntoma es malo. En realidad es un proceso de reparación que es incómodo, que es doloroso, pero que está trabajando mi cuerpo en este momento, mis células, para repararse y después, sí, una vez que termina la reparación, volver a la normalidad.
Volviendo a la que les comentaba anteriormente, bueno, ¿y de qué depende de que ante una situación de estrés tenga más células en el hígado, tenga más células en las tiroides? Bueno, ahí va a aparecer la vivencia con la cual hemos interpretado el estrés que acabamos de vivir. Cada parte de nuestro cuerpo, cada órgano, cada tejido tiene una función, cumple un rol. Entonces, según cuál sea la necesidad que haya que satisfacer, es el órgano que va a empezar o a aumentar el tejido o a reducir el tejido. Dependiendo, bueno, acá ya entran otros factores que siempre en los cursos enseñamos en detalle. Si ante un despido, por ejemplo, me despiden del trabajo y yo lo vivo como una situación de tengo que encontrar trabajo rápido, tengo que solucionar este conflicto ya. ¿Por qué? Porque ya tengo deudas atrasadas, porque le debo dinero encima a mis amigos, porque tengo que solucionarlo rápido el conflicto. Quizás el órgano que nos va a intentar ayudar en ese momento no es la vista, no es el oído, no es el estómago, no es el sistema locomotor, sino que es, por ejemplo, la glándula tiroides. La glándula tiroides es una de las glándulas que segrega una hormona en el cual regula nuestro metabolismo. Una de las funciones, ¿no? Tiene varias funciones, pero una de ellas es acelerar o ralentizar el metabolismo. Entonces, desde la parte emocional vemos que muchos de los conflictos, cuando hay, por ejemplo, un quiste, un nódulo o un tumorcito en la tiroides, la persona ha vivido una situación muy fuerte en relación al tiempo. Tengo que resolverlo rápido, tengo que resolverlo ya. Y nuestra biología, como les decía al principio, busca adaptarse para superar ese estrés. Pero yo la misma situación, la de que me despiden del trabajo, la puedo haber vivido como es el mejor momento, la mejor oportunidad de mi vida, porque ahora me voy a dedicar a hacer lo que me gusta, porque el trabajo que estaba no me gustaba, no me pagaban bien, ahora voy a cambiar de trabajo y lo vivo como una buena noticia. Y quizás ni siquiera paso por un proceso de enfermedad. O paso por una adaptación muy pequeña o muy leve porque fue un estrés muy pequeño el que viví. Me estresé 2 días, al tercero dije voy a dedicarme a lo que me gusta, se me fue el estrés. O también puede ser, como les decía al principio, otra persona que lo vive como, vamos a imaginar, una mujer que dice me quedé sin trabajo, me acabo de separar de mi pareja y tengo 3 hijos que alimentar, lo cual es un shock emocional muy fuerte. En ese momento, la biología va a analizar, bueno, cuál es el órgano que se encarga de alimentar y de proteger a los hijos. En este caso, los senos, las mamas. Y ahí aparecen, por ejemplo, los nódulos, quistes o tumores en las mamas, con un sentido biológico, que tiene que ver con conflictos de sentir que no puedo alimentar o no puedo proteger a mi bebé o a mi hijo. Claro que para la biología entran otras cuestiones, para el ser humano, mejor dicho, ¿no? En los animales no tanto, pero en los seres humanos el conflicto no se sabe si es real o simbólico, la biología va a actuar igual. Yo digo mi bebé por el ejemplo que puse, pero puede ser una madre que se estresa porque su hijo de 40 años se quedó sin trabajo y para esa madre puede ser un estrés muy fuerte y vivir también un tumor en la mama, por ejemplo. Entonces estas son algunas de las cosas que suceden y que tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es el motivo de la charla de, bueno, ¿qué pasa cuando vamos al médico, no? Porque yo les contaba hasta recién, vivimos una situación de estrés, ¿no? En el cual mi biología o mis células se modifican, se adaptan. Cuando pasa la situación de estrés, mi célula tiene que volver a la normalidad. Y para eso pasa por un proceso de dolor, de reparación, de inflamación, que por lo general, no siempre, pero por lo general es ahí cuando vamos al médico. Y es ahí cuando nos hacemos estudios, chequeos, y es ahí donde nos pueden dar el diagnóstico. Ahora, ¿qué pasa con ese diagnóstico si no entendemos cómo funciona nuestra biología? Eso es lo que vamos a continuar viendo ahora. ¿Bien hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Seguimos, Santi? Seguimos, seguimos. Bueno, creo que voy a hablar desde mi experiencia. Una de las cosas que más me dio esta metodología es perderle el miedo a la enfermedad,
es entender que lo que el médico me va a dar, o el profesional de la salud, o un estudio médico me va a dar, es un diagnóstico y yo no lo tengo que tomar como un pronóstico. Y la mayoría de las veces nosotros lo hemos tomado así, como un pronóstico, como que eso que me están brindando es la verdad absoluta. Y claro que eso está basado siempre en las creencias, en lo que yo creo. Y ahí es donde tenemos que saber que nuestras creencias siempre se están condicionadas a la información que tengamos. La información nos hace libre, muy, muy libres. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes imagínense que yo tengo una máquina del tiempo y me voy 30 años hacia atrás y me llevo este aparatito que tengo acá, que es mi teléfono celular. Y a esas personas que hace 30 años atrás no conocían a un teléfono celular como este, yo les digo que con este teléfono me puedo comunicar con una persona que está en China y puedo verla y puedo interactuar y puedo hacer pagos internacionales y puedo ver películas y puedo... ¿Ustedes se piensan que esa persona me va a creer? No, ¿no? Hace 30 años atrás, ¿quién hubiese imaginado que con una cosa tan chiquita yo podría hacer todo eso? Ustedes imagínense que en esa época había unos televisores grandes, hay mucha gente que acá no va a entender esto, pero había unos televisores muy grandes con tubos de luz que había que pararse y cambiar así con una tecla el televisor. Y yo voy a caer con este aparatito diciéndole que puedo hacer todo eso. Claramente que no me van a creer. ¿Y por qué no me van a creer? Porque no tienen una forma de comprobarlo. Ahora, si yo prendo mi teléfono celular y les muestro todas estas cosas, me van a creer y van a entender que puede haber una posibilidad distinta. Eso es lo que suele suceder cuando nosotros tenemos un diagnóstico. Nos limitamos a que la posibilidad es solamente esa. Cuando nosotros recibimos el diagnóstico de un profesional de la salud, y guarda que acá también vamos a entrar en todos los diagnósticos, ese conflicto lo puede estar generando un biodescodificador, un profesional de la salud, lo puede estar diciendo un estudio médico, lo puede decir un silencio. El silencio puede ser muy estresante para una persona. Que la persona llegue a la consulta y que el médico tome los estudios y se ponga a leerlo, a cualquier persona que le haya pasado, se va a dar cuenta que ese momento, esperando a que el médico les dé el resultado, es muy estresante. Porque el médico le puede decir es un cáncer terminal o le puede decir los estudios dieron perfecto. Y ese instante es muy, muy estresante. O también puede ser de que una persona se haga estudios y que le demande una semana recibir la respuesta de ese estudio. Y en esa semana se puede hacer mil ideas de lo que le puede suceder. Hasta que llega la consulta y el médico le dice los estudios dieron perfecto. Ay, se relaja. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? Que esa información que yo voy a recibir va a influir directamente con mi estado anímico dependiendo mi nivel de conciencia, dependiendo mi nivel de información. Si yo entiendo o creo que la enfermedad es mala o buena, me va a afectar de una forma. Si yo creo que la enfermedad es una adaptación, un proceso que está haciendo mi cuerpo, como nos explicaba Agus, lo voy a tomar de otra forma. Si yo entiendo que lo que me está diciendo el médico está basado en su experiencia, en sus conocimientos, pero que no es la única verdad, que hay otras experiencias y otros conocimientos, me puedo relajar. Dentro de esto, nos vamos a dar cuenta de que como yo reciba la información, influye, pero que el poder radica total y completamente en mí, en lo que yo crea y en lo que yo acepte. Las personas me pueden decir cosas, pero yo soy el que elijo qué creer. Suele suceder que hay muchas veces que el médico nos comenta de una forma muy amorosa. Vamos a poner el ejemplo de que voy al médico. El médico me dice, mira, Santi, tus estudios nos dieron muy bien en la próstata. Vemos una pequeña tumoración, es muy pequeña, nada para preocuparse. Me gustaría hacerte algunos estudios más, pero quédate tranquilo que esto es algo de rutina, es algo muy común. Yo me quedo tranquilo porque el médico me está transmitiendo mucha tranquilidad, no me está demostrando que sea algo peligroso, pero al salir me junto con unos amigos a tomar un café y uno de mis amigos me comenta que su papá murió de un cáncer de próstata y que al principio parecía como que no era grave y después se puso muy grave y bueno, lo llevó a morirse. Shock emocional.
El médico fue muy empático. Los estudios no mostraron resultados estresantes, pero el comentario de mi amigo, que a lo mejor lo hace con mucho amor porque me quiere y quiere que yo me cuide, el comentario de mi amigo me hace estresar. Y si me hace estresar, mi cabeza empieza a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y eso, claro, que me va a poner en un estado de ansiedad, no voy a poder dormir y nos va a llevar a lo que nos comparte Agus ahora. Me voy a poner en estrés, lo cual obviamente voy a manifestar síntomas en relación a lo que me diagnosticaron o en relación a otras cosas. Puedo empezar con taquicardia, puedo empezar con problemas en el estómago, se me cierra el estómago, puedo tener problemas de diarrea porque ahora esta situación no la puedo procesar. ¿Y qué pasaría si a mí me pasa lo mismo que al papá de mi amigo? Y empiezo a hacerme un montón de cuestionamientos. Hasta que en el próximo estudio el médico me dice, mira Santi, en realidad los estudios dieron muy bien. Yo me confundí y vi un pequeño circulito y no era una tumoración, era una falla del... Me relajo. Entonces no era nada de eso, no, fue un error. Esto es muy común. ¿A qué vamos con esto? Que somos muy permeables si nosotros no entendemos del tema. Ahora, ¿cómo hago para entender del tema? Esto que nos explicabas, Agus, entender que todos tenemos procesos en los cuales estamos en un estado de estrés y después en un estado de relajación. Que nuestra biología es perfecta y que todo lo que hace lo hace con un sentido. Si yo entiendo esto, lo que me diga el médico, lo que me diga el profesional de salud, lo que me diga el reikista, lo que me diga el biodescodificador, yo lo voy a tomar, pero no me va a influir. En esto lo que buscamos es que el poder lo podamos recuperar. Y a lo mejor el biodescodificador me va a decir, mira, hasta acá llego yo, la verdad que no tengo mucho más que hacer, no sé cómo ayudarte, pero hay muchas otras terapias. El médico me puede decir lo mismo, mira, desde la medicina hasta acá llegamos, pero hay muchas otras terapias, si querés hacer psicología, si querés hacer reiki, si querés hacer constelaciones familiares, si querés hacer lo que sea, dale para adelante, no hay ningún problema. Eso sería distinto. Cuando alguien nos vende o nos dice que es la verdad absoluta, como ya no hay más nada que hacer, shock emocional. Cuando nos dicen que una enfermedad o adaptación es de por vida, shock emocional, no hay nada que hacer. Cuando nos determinan una enfermedad y nos ponen un título, diabético, soy celíaco, soy hipocondríaco, soy insulino dependiente, soy... Ya me defino a través de eso, entonces me cuesta salir de ese rol. Es como que alguien ahora me diga Juan Manuel García. Yo no me voy a dar vuelta porque mi nombre es Santiago Godoy. Cuando alguien me dice que soy diabético y me lo pone como un apellido, como un nombre, yo ya me identifico a través de ese síntoma. Entonces después me cuesta salir un poco de ese síntoma. Solamente yo elijo mi nombre. Solamente yo me represento por mi nombre. Y eso es lo que tendríamos que hacer todos. Esto es una invitación a que podemos escuchar todas las campanas, pero cada uno va a elegir qué es lo que considera mejor para su proceso, su tratamiento o su enfermedad o adaptación. Otra de las cosas que está pasando últimamente es que se generan los conflictos de autodiagnóstico. ¿Qué es el autodiagnóstico o el conflicto de autodiagnóstico? El médico me da unos estudios, yo no espero a que el médico me dé su respuesta, porque yo recibo los estudios, leo el estudio y voy al señor Google y pongo datos en Google de ciertos síntomas. ¿Y qué va a decir Google? Estás a punto de morirte en 23 horas 48 minutos porque Google nos mata en 2 segundos. Cualquier enfermedad que ponemos es grave, terminal, hay que hacerse estudios y es muy compleja, ¿no? ¿Qué suele suceder? Empiezo con mi cabecita a maquinar, a maquinar, a maquinar, a maquinar y me estreso. Cuando a lo mejor después voy al médico y el médico me dice, no, nada que ver, eso es muy genérico, en tu caso es totalmente distinto y me relajo. Pero ese tiempito que pasé estresado o estresada me llevó a que a lo mejor después sí tenga un síntoma. Un dolor de cuerpo, dolor de cabeza, etcétera. Les comento un caso para que vean cómo funciona un conflicto de diagnóstico.
consulta, ¿no? Un caso de consulta que yo atendí. Una chica que tenía faringitis, perdón, que tenía laringitis. ¿Qué sucedió con esta chica? Fue a hacer una sesión de Reiki y la Reikista le dijo que tenía una energía como de dos personas. Así que para ella lo mejor era que se hiciera un EVA test, porque para ella estaba embarazada. Y yo qué emocionado para esta chica que estaba en el peor momento con su pareja y que tener un hijo hubiese sido lo más catastrófico. El reikista le dijo eso. Desde su conocimiento, de su... Ella, día martes, no se hace el EVA-test porque tenía mucho miedo. Día miércoles no se lo hace porque estaba con mucho miedo del resultado. Día jueves se hace el EVA-test. Cuando se hace el EVA-test, da negativo. ¿Qué hace ella? Se relaja. ¿Qué le da? Meningitis. Este efecto de día viernes, adaptación. Por algo que creyó, que imaginó, que se hizo toda una película de lo difícil que sería ser madre en un momento que ella no quería, eso es lo que denominamos como un conflicto de diagnóstico. La importancia de que yo le doy a algo o a alguien que me dice o me da una información. Basado en esto, es importante que no desmerezcamos el diagnóstico, pero que lo tomemos como una información. Nosotros en biodescodificación, para descodificar, necesitamos que la persona tenga un diagnóstico. Para saber si es de un tejido, si a lo mejor cuando la persona dice me duele acá en la espalda, no sabemos si es un músculo, un nervio, una vértebra, los riñones. Entonces necesitamos el diagnóstico. Pero ahora con el diagnóstico, yo veo a ver por qué puedo tener este síntoma. No hago análisis porque sí. Muchas veces suele ser complejo, porque dentro del sistema en el que vivimos tenemos un concepto de que la enfermedad es mala, de que la enfermedad nos lleva a un estado crítico, de que la enfermedad me puede matar. Hemos visto muchas películas y a pesar de que sí tiene cierta relación, porque hay una pérdida de energía cuando uno tiene una adaptación, eso no me condiciona, no me limita. Hace un ratito veía en los comentarios a Luz que nos compartía algo de lo que estaban hablando o de lo que estábamos hablando. Luz dice, me acaban de diagnosticar artritis reumatoide y desde ahí me he sentido triste sin esperanza. Gracias, Luz, por compartirlo. Y a su vez le responde Juli. Juli Zapata, que trabaja en el equipo y que también le pasó exactamente lo mismo, que vivió esa misma situación, que le dijeron exactamente lo mismo, pero que ella lo tomó como un diagnóstico y no como un pronóstico. Y que al entender lo que son las cinco leyes biológicas y al estudiar biodescodificación, pudo entender que había otra realidad y que eso no nos condiciona. Y Juli hoy puede ser un fiel testigo de cómo su cuerpo se recuperó por incorporar una información nueva. Muchas veces suele suceder esto, cuando alguien nos dice tuvo cáncer de mama y falleció. Sí, y todas las personas que tuvieron cáncer de mama y no fallecieron, ¿por qué tenemos esa tendencia a concentrarnos siempre en lo negativo? ¿Por qué buscamos el puntito negro en las sábanas blancas? Siempre estamos con una tonalidad negativa. No es lo que me sucede, es lo que hago con eso que me sucede. Es lo que va a cambiar absolutamente todo. Esto que vamos a compartir ahora, que nos va a compartir Agus como unos tips para que podamos acompañar un diagnóstico o un conflicto de diagnóstico profesionales de la salud, también lo podemos ampliar a cualquiera de nosotros. Lo que una persona necesita a la hora de recibir un conflicto, perdón, a la hora de recibir un diagnóstico, es un acompañamiento, es un entendimiento, es un entorno en el que se sienta contenido. No necesita ni juicios, no necesita médicos, no necesita opiniones, no necesita nada de eso a no ser que la persona lo pida. Una persona que está atravesando una adaptación o una enfermedad necesita ser contenida emocionalmente. Eso es lo que suele carecer en los hospitales o en los consultorios o en los espacios donde hay sanación. Yo tengo que contener, tengo que
entender que la otra persona está recibiendo por primera vez algo que para ella puede ser catastrófico. Aunque para mí no, pero para ella puede ser catastrófico. Así que la idea ahora es que de la mano de Agus tengamos un par de tips para que podamos acompañar estos procesos. Buenísimo, Santi. Gracias por sumar esto, que me parece muy importante, esto de las etiquetas, ¿no? Antes de los tips, también compartirles que muchas veces, como nos decía Santi, esto se da también por a quien nosotros mismos cedemos la autoridad, ¿no? Si yo le cedo a un amigo, a un médico o a Internet la autoridad por las creencias, es lo que se va muchas veces a manifestar. Entonces a veces las frases, ¿sí? Los silencios pueden ser también, pero hay frases que nos impactan como esa enfermedad no tiene cura o la típica frase también, a partir de este diagnóstico vas a ir empeorando. Estas son muchas de las frases que escuchamos en consulta que le han dicho los médicos a esos pacientes. Y si la persona lo cree, el cerebro se programa para vivir eso. Entonces la persona que va con un síntoma muy leve de un hormigueo en la mano, por ejemplo, y le hacen una serie de estudios o de chequeos médicos y el médico les dice, bueno, este hormigueo que estás teniendo en la mano derecha, probablemente a partir de la semana que viene también los tenga en la mano izquierda. De acá a un mes y medio, es probable que también tengas ese hormigueo en la pierna derecha. Después de 2 meses en la pierna izquierda, hasta que de acá a 6 meses no sabemos si vas a poder caminar. Shock emocional, brutal, y que si nosotros creemos que sí, eso es así y eso va a pasar porque me lo dijo el médico, la persona se autoprograma y muchas veces vemos muchísimos casos que después del diagnóstico la persona de un síntoma que era leve tiene un síntoma más fuerte. Quizás no por la enfermedad, sino por el shock también del diagnóstico. Entonces muchas veces no, en realidad todas las veces nosotros siempre recomendamos desde nuestro acompañamiento, que es la parte emocional, desde la biodescodificación, en las consultas, y es algo que a todos nuestros alumnos que se forman como terapeuta les decimos, es primero trabajamos con el conflicto de diagnóstico y después con el conflicto emocional detrás de la enfermedad. ¿Por qué? Porque si la persona viene a descodificar con una etiqueta, como hablábamos recién, de, por ejemplo, diabetes, y cuando le diagnosticaron diabetes, el médico le dijo, esta enfermedad no tiene cura, y eso ya fue como otro programa, otra impronta que quedó grabada en el cerebro, y la persona lo cree, haga lo que haga, la persona no le va a funcionar porque tiene un conflicto de diagnóstico muy fuerte. Va a hacer todos los tratamientos médicos, va a hacer biodescodificación, va a ir al psicólogo, va a hacer Reiki, va a hacer registros akáshicos, va a hacer un montón de herramientas, pero no logra dejar de tener el síntoma, por más que haga cambios. ¿Por qué? Porque tiene un conflicto de diagnóstico en el cual su inconsciente dice, muy lindo todo lo que estamos haciendo, pero esta enfermedad no tiene cura y seguimos alimentando ese conflicto de diagnóstico. Entonces, trabajamos en la consulta primero rompiendo ese conflicto y después, en este caso, con el conflicto emocional de la diabetes. Por el ejemplo que pusimos, ¿no? Claro que, bueno, ahí Belén nos comentaba en el chat, Belén tuvo cáncer de mama, por ejemplo. En el caso de una consulta lo mismo, o sea, primero el conflicto de diagnóstico y después vamos a ver por qué apareció el cáncer de mama. ¿Por qué? Porque esa es la primer clave para ir después a descodificar. Todo esto que estamos compartiendo, les traje, estuve investigando un poquito algunas frases que les quiero compartir antes de pasar a las herramientas, porque esto no es algo que lo digamos nosotros, no es algo que, si bien lo hemos experimentado en la biodescodificación, en las consultas, con los casos de alumnos que descodifican en los cursos, esto es dicho también por los propios médicos. Hay muchos médicos que se dedican a investigar y estudiar todo este conflicto de diagnóstico y que ya saben y están en conocimiento de cómo esto funciona y el cual se encargan de buscar herramientas para darle a un paciente un diagnóstico de una manera más empática. Si vamos al nombre más médico o al nombre científico, tenemos el nombre de la iatrogenia. No sé si lo escucharon alguna vez, pero les comparto lo que dice la definición de la iatrogenia. Nos dice que es un daño o alteración en el estado de salud de un paciente causado por un tratamiento, intervención médica
sin que haya intención de provocarlo. Es decir, un tratamiento o una intervención médica, pero sin intención de provocar ese daño. ¿Qué significa esto? Lo que decíamos al principio, el médico quizás de la mejor buena voluntad quiere ayudar y de hecho los que se hacen médicos es porque quieren ayudar y salvar vidas y ayudar a personas. Pero quizás dentro de su carrera de medicina nunca hubo una materia específica en la cual le hayan enseñado que detrás de cada paciente que recibe un diagnóstico hay emociones. Y según cómo se gestionen esas emociones, hacen que la persona viva un diagnóstico de una manera o lo viva de otra. Hay un médico, Martin Makary, cirujano, comentarista médico y profesor en más de 25 universidades en Estados Unidos, que fue uno de los que se encargó de estudiar cómo impactaba la iatrogenia. Llegó a la conclusión, después de tantas investigaciones, que en Estados Unidos es la tercer causa de muerte este término que le llamamos la iatrogenia. Nos dice, la gente muere por errores en el diagnóstico, sobredosis de medicamentos, problemas de comunicación o complicaciones evitables. ¿Qué estamos viendo acá? Esto que decíamos desde el título de la charla, hay veces que el diagnóstico es peor que la enfermedad o es peor que el síntoma. O mejor dicho, también la forma en la cual recibimos esa noticia o ese impacto emocional. Hay otros profesionales de la salud que realizan o trabajan con las dos áreas. Está la psico-oncología, que se encarga de área obviamente del cáncer, pero también del área de la psicología. Hay una profesional, por ejemplo, Olga, perdón, Albadalejo, española, en el cual tiene varias frases, o ha nombrado varias frases que tienen que ver también con este propósito, con esto que estamos hablando en la charla. Nos dice, la forma en que nos comuniquen el diagnóstico condicionará cómo afrontaremos la noticia, el tratamiento, los síntomas secundarios y hasta la recuperación. Fíjense que acá no estamos hablando del proceso de la enfermedad, sino que estamos hablando de la forma en la cual nos comunican ese diagnóstico. También nos dice Olga que para mitigar el choque o el impacto biológico hay que romper con el apuro del trabajo, tomar un instante para respirar y ponernos en los zapatos de la persona a la cual le vas a dar la noticia. Y acá vienen algunas de las herramientas o tips que le vamos a compartir a la hora de dar un diagnóstico. Una, la psico-oncóloga Olga Albadalejo, española. ¿Sí? Trabaja con el área de la psicología y el área de la salud también dentro de la medicina del cáncer. En el cual estudió también cómo esto afecta a los pacientes, ¿no? Cómo el diagnóstico afecta a los pacientes, o no el diagnóstico en sí, sino la forma en la cual se nos transmiten. Punto número uno. Vamos a la base de esto que decíamos recién. ¿Cómo Y esto va dedicado exclusivamente para aquellos que son profesionales de la salud y que se encargan de dar diagnósticos a sus pacientes? Punto número uno, y que es principal, tratar de, dentro de lo que se puede en el sistema. ¿Por qué digo dentro de lo que se puede? Porque claro que hay veces que un médico trabaja el doble de lo que tiene que trabajar, atiende el doble de los pacientes que quizás tenía pautado. Además tiene también obviamente su vida, sus conflictos familiares, donde tiene sus conflictos y su desgaste energético, y donde vive quizás en un sistema de salud donde no le permiten tener 5 minutos para escuchar al paciente y tienen que dar el diagnóstico de manera rápida. Entonces, dentro de lo posible, dentro de lo que se pueda, una de las claves para dar un diagnóstico de manera amable es no dar un diagnóstico de manera apurada. Tratar de tomarse el tiempo para hablar con ese paciente, para darle la información, para que asimile también la información. Y yo sé que alguien puede decir, bueno, pero yo atiendo 20, 30 pacientes por día y no puedo ponerme a hablar con cada uno. Bueno, obviamente, como digo, vivimos en un sistema donde hay veces que es complejo llevar a cabo todas estas acciones, pero dentro de lo posible, yo creo que se puede hacer mucho para tomar unos minutos y decir, bueno, le voy a dar el diagnóstico o le voy a explicar todo detalladamente, y voy a escuchar también cómo lo percibe ese paciente.
Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta si somos profesionales de la salud y vamos a dar un diagnóstico, no todos necesitan la misma información y no todos manejan el mismo lenguaje. Entonces, una cosa es que un médico le da un diagnóstico quizás a una persona que quizás también es médica o es enfermera o trabaja en el área de salud, donde va a entender todos los tecnicismos médicos. Y otra cosa es darle un diagnóstico a alguien que quizás vivió 40 años en excelente estado de salud, nunca fue a un hospital, nunca se hizo un chequeo y no tiene mucho conocimiento de lo que el médico le acaba de decir. Entonces ahí es donde vienen estos tecnicismos que para el médico es habitual, pero para la persona que lo escucha por primera vez no sabe lo que le va a pasar y eso le asusta. Palabras como rayos, radioterapia, quimioterapia, ¿sí? Que un médico dice, bueno, sí, pero es sencillo, es esto, lo otro. Bueno, pero para la persona que por primera vez lo escucha, no sabe. Me dijeron que me van a hacer rayos, quimioterapia, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Me van a meter en una máquina? ¿Me van a dar un medicamento? La persona no sabe. Entonces, no digo no hay que utilizar los tecnicismos, sino si hay que utilizar los tecnicismos, tratar de explicar para que el paciente entienda cuál es el proceso por el cual va a pasar. La palabra biopsia también, punción. Me dijeron que me van a hacer una punción, me van a hacer una biopsia, no tengo idea lo que es, me da miedo. Sí, son frases que escuchamos muchas veces de las personas que nos vienen o que llegan a la consulta a descodificar. Y hasta los diagnósticos también son a veces con nombres que asustan y que uno no sabe lo que está pasando en el cuerpo, ¿no? Nos diagnostican un carcinoma ductal infiltrante invasivo estadio número 4. La persona dice, ¿qué tengo? Es un cáncer de mama. Bueno, ¿qué es carcinoma? ¿Qué es ductal? ¿Qué es invasivo? ¿Qué es estadio? Bueno, tratar de poner en palabras más sencillas esos tecnicismos que para el médico es algo común, pero para la persona que lo escucha por primera vez puede ser algo choqueante. Eso también como para tener en cuenta. Vamos a otro punto que también es muy importante. No solamente el hecho de explicar la información y cómo la explicamos, sino para que haya una buena comunicación, tiene que haber información también del receptor. Es decir, yo emito un mensaje, pero tengo que ver si el receptor, la otra persona, me entendió. Todo esto que estoy compartiendo lo comparto también por experiencia, no solamente de atender a las consultas, a los pacientes, a los consultantes que vienen a descodificar o que vienen a hacer sesiones de bio, sino también por haber pasado por distintos procesos, acompañado a familiares, acompañado a personas cercanas a hacerse estudios, he acompañado a familiares a realizarse operaciones. Y en base a esa experiencia es la que comparto también, bueno, de qué manera a mí, si me hubiera tocado a mí o si fuera un familiar, me gustaría también que den un diagnóstico, ¿no? Por eso decía esto de que el médico puede hablar media hora. Vamos a imaginar que el médico se toma y dice, bueno, tengo media hora y le voy a dar el diagnóstico bien explicado, donde, fantástico, le cuenta todo lo de la enfermedad, la tranquiliza a la persona y le contó todo. Pero hay que ver si la persona lo entendió, porque por ahí le contó todo con términos médicos o técnicos. Entonces, habilitar a que la persona cuente si entendió el proceso por el que está pasando o por el que va a pasar en el caso, por ejemplo, de hacer una cirugía. Ofrecer algo que muchos lo hacen, pero no todos, quizás una segunda consulta por si en esa primera quedaron dudas. En esa primera que el paciente recibe muchísima información de golpe, que nunca en su vida había escuchado, que no sabe lo que le va a pasar, su cerebro en ese momento colapsa y por ahí la persona dice, sí, sí, yo entendí todo y se quiere ir de la consulta médica, pero cuando se va de la consulta le aparecen un montón de dudas. Dudas que como no tiene la posibilidad de resolverlas, quizás caen en internet y ahí es donde aparece, como nos contabas antes, un conflicto de diagnóstico. Quizás no por el médico, sino por lo que leí en internet. Pero lo busqué en internet porque no tuve la posibilidad de preguntarle a mi médico.
Entonces, fíjense qué fantástico sería si como profesional de la salud le damos un diagnóstico, le damos hasta un resumen quizás en palabras básicas de lo que está pasando la persona y le decimos, mira, si tenés alguna duda, alguna consulta, si algo no entendés, si algo te da miedo, llámame o hacemos una segunda consulta, nos volvemos a encontrar, lo que sea. Eso sería súper tranquilizante para la persona. Otro tema también a tener en cuenta, si como médicos no sabemos en ese momento cómo dar la noticia, no quedarnos con, bueno, a mí me enseñaron así y ya está. A mí me enseñaron que tengo que ser frío, le tengo que ir a decir a la persona que tengo cáncer, que tiene cáncer y que el paciente que viene después le tengo que decir lo mismo, entonces son mucho lo que le tengo que decir y tiene que ser rápido. Y a mí me enseñaron así. No quedarnos con eso. Si uno le enseñaron así, tiene la capacidad también de buscar y decir, bueno, le tengo que dar un diagnóstico a una persona. ¿Cómo lo puedo hacer de manera amable o empática? Consultar con algún psicólogo, alguna psicóloga, profesionales de la salud, como comentaba recién, que estén en la psico-oncología. Hay muchos psico-oncólogos que trabajan en esa parte. Entonces, buscar la forma de capacitarse también para entablar esa comunicación con el paciente, para saber manejar también cuando el paciente se confronta con una situación de emociones fuertes, como le puede aparecer una ira o puede aparecer un silencio, que claro, cuando hay ese silencio el médico dice el paciente está entendiendo todo y en realidad hay silencio porque no está entendiendo nada y tiene miedo a preguntar y empieza a suponer cosas. Y eso, todo eso es lo que forma parte del conflicto de diagnóstico. Así que la idea como principal de estas herramientas es hablarle a la persona de ser humano a ser humano, no de médico a paciente, sino de un ser humano que también tiene emociones a otro ser humano que también tiene emociones, que también tiene sus miedos, que también tiene sus preocupaciones. Entonces, la idea es tratar de empatizar con esa persona. Con algo puede ser simple, no estoy diciendo que hay que hacer un diplomado para empatizar con la persona, puede ser algo simple como mirar a los ojos a la persona y ver si me está comprendiendo. Yo he acompañado a familiares a hacerse estudios y a realizarse operaciones en hospitales, no vamos a decir el nombre, pero en hospitales muy prestigiosos en el cual los médicos ni siquiera nos miraban. Ni a mi familiar, ni a mí, ni nos miraban, anotaban solamente en la computadora, era como un robot, como una máquina, pero ni siquiera, o sea, había un cero contacto de humanidad. Entonces algo simple puede ser, voy a mirar a los ojos al paciente, voy a escuchar activamente si me entiende, si tiene miedo, si tiene alguna preocupación, si no me entendió le voy a buscar explicar de otra manera. Esas son herramientas que pueden servir muchísimo. Algo más también para sumar, darle poder al paciente, ¿sí? Dentro de la medicina, muchas veces se le quita ese poder al paciente porque es como que se le dice lo que tiene que hacer y ya está. Y con esto no estoy diciendo, nosotros algo que siempre remarcamos es que la biodescodificación no reemplaza ni el diagnóstico, ni el tratamiento, ni a la medicina, pero sí que puede haber otra variante de cuando el médico no sabe qué hacer, que puede haber otras opciones para el propio médico poder brindarle. Porque una cosa es decirle a la persona, esta enfermedad no tiene cura, y otra cosa es decirle, mira, yo hasta acá llego, no sé cómo curar, o en este hospital o en esta clínica no sabemos cómo curar esta enfermedad, o no tenemos los métodos, las herramientas, lo que sea. Sería muy distinto. Y muchas veces esos conflictos diagnósticos se rompen cuando la persona ve que otra persona sanó de lo mismo que tenía. Si a mí el médico me dio el diagnóstico de una enfermedad que no tenía cura, no sé, la diabetes, pero yo conozco a Juancito, a Pepito que tenía diabetes y dejó de tenerla. ¿Por qué yo no la puedo dejar de tener? O esto que hablaba hoy Santi en un vivo que quedó grabado en Instagram, donde hablaba de la diabetes gestacional. ¿Qué pasa con la diabetes gestacional? Que no, es un periodo en el cual la madre tiene diabetes por tal, pero después la deja de tener. Bueno, ¿por qué otro tipo de diabetes no?
cuando hay muchas personas que sí han dejado de tenerlo. Entonces, darle ese poder a la persona que investigue, que busque, que haga otros métodos, que haga otras herramientas, que haga, por supuesto, el tratamiento médico, pero que no se quede solamente con es lo único y ya está. Eso como para tener en cuenta. Y obviamente que como médicos y como profesionales de la salud, también son seres humanos y también viven emociones. Entonces también uno como médico tiene que tener la capacidad de buscar ayuda, porque también los profesionales de la salud se enfrentan a situaciones fuertes todos los días. Entonces el médico también se vuelve frío porque es un mecanismo de supervivencia. Esto lo enseñamos en el diplomado cuando vemos las constelaciones cerebrales, los comportamientos que puede tener el ser humano, tiene que ver también con los conflictos que vamos viviendo. Muchas veces los médicos, sobre todo los médicos cirujanos, que tienen una personalidad más fría porque todos los días se le mueren pacientes, quizás. Hay muchos que operan y salen todo bien, pero todos los días quizás un paciente se le muere y es muy choqueante para eso, para esos profesionales de la salud, donde quizás es difícil procesarlo o no lo gestionan o no lo expresan y como comportamiento se vuelven más frío, como un mecanismo de supervivencia. Pero si pudiera buscar ayuda, hacer terapia, hablar con algún compañero, algún colega, lo que sea, podría tener ciertas herramientas para también ir gestionando esas emociones. Bien, hasta ahí. Sí. Santi, ¿algo para sumar? ¿Algo que me olvidé? Bueno, para aportar un poquito también de una persona que fue un referente en áreas, en el término de la medicina, que es el doctor Favaloro, en el cual él decía que medicina sin humanidad no es medicina. Y hablaba un poquito de esto, de la empatía a la hora de trabajar con otra persona, o como Carl Gustav Jung también lo decía, conozca todos los métodos, sepa todas las teorías, pero a la hora de trabajar con otra persona entienda que es otra alma. Creo que esto habla un poquito de cómo nunca podemos perder esa humanidad que todos tenemos en cualquier área, ¿no? En el área de la medicina, la biodescodificación, en cualquier trabajo, si soy arquitecto o lo que sea, que nunca olvide que del otro lado hay un humano y que ese humano tiene emociones, que no me estoy dirigiendo hacia algo que, no sé, es inerte, una silla, una mesa, del otro lado hay una persona que está recibiendo esa información. Así que de la mano de lo que decían estas dos grandes personas a las cuales admiro muchísimo, creo que nunca podemos perder esa humanidad. Si hay algo que nos diferencia de todo el resto de, de lo que existe, es esa capacidad de ser humano, algo que como siempre decimos, la inteligencia artificial nunca va a poder hacer. Puede sacarnos y resolvernos de muchas cosas, pero nunca va a poder entender lo que es una emoción o empatizar con nosotros. Así que eso como para sumar a Gus. Buenísimo, Santi. Muchísimas gracias. Bueno, como mensaje principal, ahora vemos si alguien tiene alguna duda o consulta, pero como mensaje principal es que se puedan llevar estas herramientas, ¿sí? Más allá de todo el proceso que nosotros enseñamos en 7 meses y que es muy difícil quizás desarrollarlo en una charla de 1 o 2 horas, cómo funciona la enfermedad, por qué decimos nosotros que la enfermedad no es mala. Bueno, en 7 meses de formación explicamos todo eso y es difícil resumirlo, pero como mensaje más allá de que si puede haber algún profesional de la salud que quizás sienta todavía que la enfermedad es mala o no lo puede ver desde la mirada de las 5 leyes biológicas, el mensaje es que a la hora de dar un diagnóstico evitemos colaborar con otro conflicto más para esa persona. Si el médico puede pensar que la enfermedad es algo malo, pero si también en la forma que yo le comunico agravo más todavía ese conflicto. Y eso es lo que les hablaba al principio de la iatrogenia, donde el diagnóstico es peor que el propio síntoma. La persona el síntoma quizá no le estresaba, la enfermedad tampoco, pero cómo me transmitieron ese diagnóstico hace que no pueda dormir. Entonces la idea es poder llevar esas herramientas, poder empatizar más como lo decía Santi, como la frase de Favaloro, en todo, en la medicina y en todas las ciencias, herramientas, métodos que sea, tiene que haber humanidad. Así que esa es la idea que queremos que se lleven con esta charla. Si alguien tiene alguna duda, consulta, algo de lo que hemos explicado no se entendió, no nos explicamos bien, es el momento ahora. Pueden levantar su manito.
¿No? ¿No hay dudas? ¿No hay consultas? Fuimos muy claros, Santi. Debe ser, debe ser, debe ser. Yo con mi fiel estilo de exponer a personas y basado en lo que sucedió ahora, no sé si Juli te animás, Juli Zapata, si te animás a contar, sí, tu experiencia en base a haber atravesado, ¿no? Que fue un conflicto de diagnóstico y haberlo podido transformar. Claro, Santi. Cuando iba al médico, ahorita que estaban escribiendo en el chat, entendía perfectamente porque dice es una enfermedad para toda la vida. Además que a mí me tocó un médico que me dio la noticia de una forma como muy tan fría y tan impersonal, ¿no? Ni mirar, sino mirando solamente al computador. No digo que todos sean así, me tocó porque hay unos lindos, me he encontrado en la vida con unos súper lindos, pero cuando salí con ese diagnóstico y como me dijo, pues yo no sabía nada de la biodescodificación y entiendo por qué a mí se me derrumbó la vida. Es que me acuerdo y me da sentimiento. Pero, pero ya con esta hermosa herramienta y entendiendo perfectamente qué es lo que pasa con mi cuerpo, ya veo el dolor cuando tengo los episodios que he mejorado muchísimo, porque por ejemplo yo no podía nadar, no podía ir a un gimnasio, pero cuando a veces tengo dolor, digo, estoy reparando, mi cuerpo está pidiéndome descanso. Y eso hace que haga las paces con lo que está pasando con mi cuerpo. Le quito estrés y esa energía sé que la utilizo para una recuperación mucho más rápida. Gracias, Juli. Gracias, gracias. Bueno, ese es uno de los testimonios que siempre nos gusta porque tratamos siempre de hablar desde nuestra experiencia y no de lo teórico, ¿no? De lo que en algún momento nos ha dicho un manual o nos ha enseñado la bio. Y creo que eso es lo que vale mucho. Traten siempre de buscar estos casos, ¿no? Nosotros tenemos dentro del instituto varios videos de testimonios de personas que han tenido cáncer de ovario y han dejado de tener, celiaquía y han dejado de tener celiaquía, alta glucosa o diabetes y han dejado de tener esa alta glucosa o diabetes. Casos de personas que han estado al borde de ser trasplantados de corazón, han estado en la lista de espera y han recuperado en su totalidad. Así que cualquiera que por ahí quiera acceder a esa información, está el canal de YouTube del Instituto Americano, donde ahí pueden acceder a toda esta info, que como decíamos antes, no es la verdad, es otro punto de vista que nos libera y que nos da esperanza, porque si alguien pudo sanar, alguien pudo curar, lo único que tengo que saber es cómo lo hizo. Y eso está, eso está. A lo mejor en otra época, en otro momento de la historia donde no había tanto acceso a la información, era un poco más complejo acceder a un testimonio como este, y hoy lo podemos ver así como nos comenta Juli. Ella estando en Colombia nos está compartiendo a todos esta información y está llegando a muchas personas y así hay muchísimos testimonios más. Así que bueno, gracias Juli. A ti. Agus, Sí, Santi, también va ahí para sumar que me olvidé de que esto está comprobado de que cuando la persona recibe muchas veces el diagnóstico o el shock, en ese momento no está procesando la información, que esto, volviendo a lo que hablábamos al principio, cuando vemos las constelaciones cerebrales en el diplomado, tiene que ver con un mecanismo de nuestro cerebro, de que cuando vivimos un impacto que va en determinada zona del cerebro, en ese momento dejamos de procesar todo tipo de información. Entonces el médico cree que el paciente está escuchando y el paciente puede sentir con la cabeza, pero en realidad el paciente se quedó tildado en una sola frase que escuchó. Como les hablaba al principio del tecnicismo, puede ser biopsia, punción, cáncer, lo que sea. Entonces por eso la importancia de ofrecer una segunda consulta, de ver si se procesó la información y también entender de que hay enfermedades o hay adaptaciones donde también hace que hay una irrigación sanguínea menor en el cerebro, como por ejemplo puede ser ciertas enfermedades cardiovasculares o enfermedades del corazón o pacientes que van a hacer ciertos trasplantes, tienen además menos irrigación sanguínea en el cerebro, por el cual hay ciertos procesos cognitivos que los procesan más lentos. Entonces a eso vamos donde no le puedo hablar a todos los pacientes iguales ni de la misma forma porque no están procesando todos la misma información de la misma manera. Entonces esa es la idea de poder ver, bueno, qué palabras uso, cómo es mi tono de voz,
de qué manera lo comunico con amabilidad o con empatía dentro de lo posible. Eso como para sumarles. Gracias y excelente noche para todos. Nos Chau, vemos. chau. Chau, chau.